tal? Buenas tardes, buenas noches casi, porque dentro de muy poquito tiempo ya va a ser noche, justamente por el tiempo que estamos pasando, que es pleno otoño, casi invierno. En esta oportunidad vamos a iniciar el desarrollo de este primer módulo pedagógico, justamente, pero es importante que ustedes sepan quiénes somos, recordarles quiénes somos. Justamente por ello va a presentarse mi compañera y amiga de la vida y de la universidad también, que es Marta. Adelante, Marta. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra primera clase de la Diplomatura Universitaria de Posgrado en Educación Médica. Es para nosotros un gran gusto compartir con ustedes este espacio y desde hace muchos años trabajamos junto con Luchi. Voy a presentarme. Yo soy Marta Nalgeboren de Guzmán, soy psicóloga educacional y nosotros formamos parte del Gabinete de Educación Médica de Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán durante muchísimos años en nuestra vida activa. Actualmente estamos actuando en la Facultad de Medicina de la UNT a nivel de posgrado. Aparte de ello, yo he trabajado muchos años también en la Facultad de Filosofía y Letras en el área de la psicología educacional, en una cátedra que era Psicología del Desarrollo y del Aprendizaje, especialmente en la formación docente para futuros docentes de diferentes carreras. Entonces teníamos múltiples carreras, alumnos de grado y posgrado que cursaban la formación docente, que de alguna manera es algo parecido a lo que estamos empezando hoy con ustedes, pero orientado específicamente hacia las ciencias de la salud y hacia la medicina. Bueno, y también quería decir unas palabras de que nos alegró muchísimo que Catamarca haya creado la carrera de medicina y que esté en marcha. Entonces, todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos, para poder orientarlos y darles una mano en lo que necesiten para que puedan seguir progresando y desarrollando las tareas con éxito, porque es un gran desafío, una carrera de medicina. Un gran desafío que ustedes están en este momento, digamos, desarrollando. Entonces, que sepan que cuentan con nosotros. Bueno, ahora vamos a comenzar ya. ¿Es así, Luchi? Bueno, yo me voy a presentar. Yo soy pedagoga, especializada, así como Marta, especializada en docencia universitaria en ciencias de la salud, que es una carrera que se creó justamente, la cuna de esa carrera es la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Tucumán. Y nosotros fuimos de la primera cohorte. Bien ha sido aprobada la carrera y reconocida tanto por CONEAU como por la parte del Ministerio de Educación de la Nación. Fuimos parte como docente, pero previamente ya con el título de docentes especializados. Mi nombre completo es María Luisa Yecay de Mónaco, pero me dicen Luchi. Todos me conocen por Luchi, incluso dentro de esta casa de altos estudios desde hace muchísimos años. Pertenezco a la Facultad de Medicina desde el año 1972 y conforme lo manifestó Marta, previo a corresponder al Gabinete de Educación Médica, directamente yo dictaba las cátedras de Pedagogía y Didáctica referidas para médicos, enfermeros, licenciados en enfermería y profesionales que venían justamente de la Facultad de Odontología y de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Y luego esas dos cátedras, que eran Pedagogía y Didáctica en las Ciencias de la Salud, comenzó a conformarse el Gabinete de Educación Médica, que surge como consecuencia del cambio del plan de estudio allá por el año 1988. Ahora estamos ya transitando un nuevo plan, que es el Plan 2020. Ese plan 1988 es el que le decían el Plan Fernández. ¿Por qué? Porque fue el gran ideólogo de esa transformación curricular dentro de
de la Facultad de Medicina y que estuvo vigente hasta hace muy poco tiempo, debe haber sido hasta el año 2019, a pesar de que existe aún una pequeña, un remanente de alumnos que todavía están para recibirse con el plan 1988. Bueno, efectivamente, estamos a punto de comenzar el desarrollo de este módulo. Fíjense ustedes que como consecuencia de este desarrollo se había comunicado conmigo la secretaria de posgrado de ustedes, que es Clary Rodríguez. Creo que es Clary Rodríguez, ella es la que nos entusiasmó para que por favor viésemos en primer lugar toda la parte del currículum que habían elaborado para esta diplomatura, que es de avanzada y que se inscribe en el marco de educación profesional continua, justamente diseñada para ustedes como profesionales médicos, respondiendo a las necesidades de la carrera de medicina, como bien lo ha manifestado Marta. En cuanto a la carrera de medicina, efectivamente se trata de una carrera que requiere mucha exigencia, tanto de parte de la gestión misma de la carrera como de los que son o van a ser docentes. Y por ende, también de los alumnos, a los efectos que sea una formación de excelencia y que responda a las necesidades del momento actual de la sociedad. No se olviden que estamos atravesando ya y transitando un gran proceso de globalización, por lo que todo currículum debe estar preparado para atender justamente esas necesidades que ya no se agota en una región específica de la República Argentina, sino que trasciende. Y tan es así que trasciende a lo nacional y estamos hablando de internacionalización. Y a su vez, ese currículum debe estar hecho de tal manera que facilite justamente la movilidad, tanto de docentes como de alumnos. Ustedes quizás se preguntarán, ¿por qué la movilidad de alumnos? Porque pueden pensar como trayectos breves, de pasantías breves en otras universidades, donde también esté la Facultad de Medicina, ya sean de gestión pública o de gestión privada. En el caso nuestro de este primer módulo pedagógico, es el que nos vamos a referir a la pedagogía por proyectos en medicina, focalizado, haciendo enclave en medicina propiamente dicha, o sea, cómo van a ser sus objetivos, cuáles van a ser su estructura y de qué manera se va a ir concretando cada una de las secuencias de este módulo. Bien, vamos a entrar entonces a considerar lo siguiente. En primer lugar, una de las primeras diapositivas, vamos a entrar a desarrollarlo ya, es cuáles son los objetivos que demandan el desarrollo justamente de este módulo. En primer lugar, reconocer a la universidad como institución superior, que es formadora, pero esa universidad también forma parte de la sociedad. No debe ser, ninguna universidad debe estar ajena a las necesidades y demandas que tiene la sociedad. Por otro lado, conocer y comprender cuáles son los pilares de ese hacer universitario, cuál es la forma de relacionarse en cada uno de esos pilares, la interrelación que existe entre ellos y la articulación. Como tercer objetivo, reconocer la etimología correspondiente al término pedagogía y didáctica. Y por último, otro de los grandes objetivos, conocer y comprender qué es un proyecto y todo lo que ello atañe cuando hablamos de proyecto. Vamos a continuar. Con Marta habíamos considerado, al realizar precisamente todo el andamiaje de este módulo, habíamos considerado necesario comenzar por recordar, que seguramente ustedes lo tienen claro, pero no está de más recordar
qué es universidad y sobre todo presentarles para ello una definición que habíamos hecho con Marta justamente para transitar el módulo de educación profesional continua en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, como así también en el CEMIC y en otras facultades de medicina de la República Argentina. Reconocemos a la universidad como una institución formadora y como parte de la sociedad. En virtud de ello, tenemos que la universidad forma parte de la sociedad y por lo tanto no puede ser concebida fuera de ella. Es decir, es una institución netamente social, académica y científica. No se la puede abordar desde solamente lo teórico o solamente desde lo áulico. Acá está involucrada netamente la sociedad. Es muy importante lo que deben tener en cuenta en este aspecto, porque al considerar la pedagogía por proyecto, necesariamente tenemos que salir del aula y trabajar con problemas concretos de la realidad en la cual está inserta la universidad. Su misión y funciones deben responder a las necesidades y exigencias que la misma sociedad les plantea, respondiendo a cada momento histórico, y caso contrario se transforma en una institución disfuncional, no nos sirve. Vale decir que acá tiene tanto compromiso el docente en el aula como fuera del aula, en las inmediaciones, o sea, la comunidad chica, como así también en la sociedad, en este caso si quieren hablar de toda la sociedad catamarqueña. Esto es justamente una definición que la hemos considerado y la hicimos con Marta. La universidad como tal es la responsable de la formación, capacitación y perfeccionamiento o actualización. Son distintas instancias. Cuando hablamos de formación, es siempre una formación teórico-práctica y hablamos de formación continua didácticamente, que no haya discontinuidad didáctica en el abordaje de los contenidos. Podríamos hablar de carreras de pregrado, carreras de grado, de carreras de posgrado. Cuando hablamos de capacitación, perfeccionamiento o actualización, estamos hablando justamente de lo que se denomina programa de educación profesional continua, o sea, el programa de capacitación continua, pero últimamente se está hablando del programa de capacitación continua, pero a los profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que es un programa que no se agota, al contrario, se nutre permanentemente de cursos, de diplomaturas universitarias, de jornadas de capacitación, y dentro de esa capacitación o actualización, de jornadas de evaluación, de autoevaluación, de metaevaluación. Entonces, todo eso compone justamente lo que hace a diplomaturas universitarias, cursos, cursillos, jornadas. Pero, y dentro de las carreras, ¿por qué hemos hecho esta división? Porque acá tenemos las carreras de pregrado, grado y posgrado, otorgan títulos. ¿Cuál es la carrera de pregrado? Aquellas que tienen una duración que oscila justamente en 3 años. Se puede hablar, por ejemplo, de enfermería profesional, de enfermería que son 3 años, enfermería universitaria. Esos 3 años les dan un título que les sirve justamente para el área laboral. Y quizás ustedes se pregunten al respecto, ¿y qué pasa si yo, enfermero profesional o enfermero universitario, quiero seguir adelante con mi capacitación, con mi formación? Y acá entraría que tiene que, para entrar en el tipo de carreras de grado, tiene que terminar con la licenciatura en enfermería. Lo mismo pasa, o pasaba, porque ahora ya se ha unificado, ha cambiado el plan de estudio,
acá en Tucumán por lo menos, con las carreras de kinesiología. Antes había el kinesiólogo profesional, que era lo mismo que el enfermero profesional, y luego para hacer la carrera de grado tenía que terminar cuarto y quinto año, que se le otorgaba el título de licenciado. Y lo mismo pasó con la carrera de fonoaudiología. Primeramente se hacía la carrera profesional de fonoaudiología, a los 3 años tenía su título, pero para hacer la licenciatura tenía que hacerlo, desarrollarse en una universidad. ¿Por qué? Porque los títulos de licenciado, los títulos de, por ejemplo, médicos, odontólogos, psicólogos, por ejemplo, farmacéuticos, bioquímicos, biotecnólogos, todo ello los da solamente la universidad. Los títulos de pregrado puede haber a nivel terciario no universitario, así como lo hay a nivel universitario también. Pero los títulos de grado solamente los da la universidad. Y lo mismo pasa con las carreras de posgrado. ¿Cuáles son esas carreras de posgrado? Tenemos carreras de especialización, carrera, maestrías, doctorado y también postdoctorado. Actualmente, por ejemplo, en medicina tenemos las carreras de pregrado en enfermería, que es justamente la carrera de enfermero profesional. En carrera ya de grado tenemos medicina, kinesiología, fonoaudiología, que tiene a su cargo precisamente la formación del licenciado en fonoaudiología y la formación de toda la carrera de kinesiología. Es decir, que actualmente Tucumán, bajo su nivel de responsabilidad profesional, tiene a su cargo la formación, la Facultad de Medicina, la formación del futuro médico, la formación del futuro kinesiólogo, licenciado en kinesiología, del futuro licenciado en fonoaudiología y la formación del licenciado en enfermería, pero a través de la Escuela de Enfermería Universitaria de Enfermería. Todo lo otro puede ser tecnicatura, que en este caso solamente tenemos el título de enfermero profesional o enfermero universitario, o bien ya son cursos o diplomaturas universitarias. Por lo tanto, a manera de síntesis, acá decimos, la universidad es la que otorga los títulos de carreras de grado y de carreras de posgrado. Pero cada unidad académica va a otorgar certificados de diplomaturas, de curso en el marco de la educación médica continua o educación profesional continua. Vamos a continuar. Pero dentro de este andamiaje que acabamos de presentar, tenemos un cuadro muy interesante. ¿Cuáles son los pilares del hacer universitario? La universidad se asienta en 4 grandes pilares, que son, por un lado, la docencia, la investigación, la extensión, el servicio, y todos esos pilares están envueltos por algo que los reúne a todos, que es precisamente la gestión. Pero vamos a comenzar a hacer un análisis de cada uno de estos pilares. Ustedes, por supuesto, son docentes de la carrera de medicina. Vale decir que el pilar de ustedes se asienta precisamente en esta palabra que es la docencia. Y se pueden preguntar, ¿y entonces por qué nos presenta los demás pilares? Porque no podemos hablar solamente de docencia sin estar haciendo referencia a la investigación, sin estar haciendo referencia a la extensión y al servicio. Tan es así que todo proceso educativo genera naturalmente ya sean proyectos o programas de investigación. De allí que todo docente debe estar preparado también para hacer proyectos de investigación y programas de investigación.
¿Cuál es la diferencia? El proyecto de investigación es el que directamente tiene como frente, como clave, trabajar sobre un tema concreto de investigación. En cambio, el programa de investigación encierra varios proyectos que, por supuesto, tienen una meta de conseguir determinados resultados correspondientes a cada uno de esos proyectos. Luego, la extensión. La extensión, hasta no hace mucho tiempo, yo diría hasta cuestión de 3 años atrás, hablábamos de extensión como aquello, por ejemplo, siempre situándonos en medicina, como aquello que podía hacer el médico asistencial, que además de hacer docencia, llevaba a sus alumnos a un hospital, a un CAPS, que son los centros de primer nivel de atención, por lo menos es el nombre que tenemos acá en Tucumán, de atención de la salud, a unos CAC, que son también los centros de atención de la comunidad, que se refieren también al primer nivel de atención, pero son los dependientes de las municipalidades. Pero ahora la extensión tiene diferentes ramas. Y esas diferentes ramas, fíjense ustedes, que contempla vinculación. ¿Por qué? Porque la extensión nos va a permitir comunicarnos, vincularnos con los servicios asistenciales, con los gobiernos provinciales, gobiernos municipales, justamente para recibir alumnos en los centros de atención o en los hospitales, o bien justamente para hacer todo el nivel de atención en salud en determinadas partes. Acá, sobre todo, esta parte de extensión y vinculación se nota mucho en el interior, que a veces estaba totalmente desolado de la presencia de médicos. Estaba la presencia de los enfermeros licenciados en enfermería y tan es así que se hablaba, no sé, en el caso de Catamarca, de dispensarios, pero en realidad la parte fuerte del médico, el médico iba a veces una vez a la semana. En cambio, al tener una vinculación, se trata de que esos centros del interior, de la campaña adentro, también haya permanentemente la atención de profesionales médicos, de profesionales bioquímicos, incluso de médicos especialistas. Y luego viene la transferencia. Esa extensión también contempla esa otra gran rama y que es tan productiva como la transferencia. ¿Qué quiere decir transferencia? Que ustedes, nosotros, podemos ser requeridos justamente para entablar relaciones académicas con otras unidades académicas, con otras universidades y llevar, de acuerdo a las necesidades de esas universidades, todo el caudal de conocimientos nuestros, de actividades nuestras, de todo lo que podamos brindarles. Un ejemplo concreto es lo que estamos desarrollando a partir de ahora. Esto es justamente una muestra de transferencia y también de vinculación. De vinculación, ¿por qué? Porque hay convenios marco, convenios específicos, justamente con la Universidad Nacional de Catamarca, y de transferencia, por lo que podemos seguir transmitiendo a través, por ejemplo, de la maestría en educación médica, en este caso concreto. Pero a su vez no se agota allí, porque en vinculación también se dan todos los resultados de investigaciones que podemos transmitir a las distintas casas de estudio, a los distintos gobiernos en materia de salud, y lo mismo se da en transferencia. Y por último, la gestión, que viene a ser la frutilla de la torta, porque la gestión está presente en cada uno de estos pilares, tanto en docencia como en investigación, en extensión y en servicio. Cuando hablamos de servicio, acá aparecen hospitales del centro, hospitales de campaña, también hospitales de distintos tipos de complejidad, también hospitales de otra provincia, pero que en corta distancia podemos tener una atención de privilegio. Entonces, todo eso de privilegio en el sentido que por la cercanía nos permite en corto tiempo de que el enfermo o la familia del enfermo pueda ser atendida en otra ciudad. Y todo esto está íntimamente relacionado
docencia, la docencia, cuando ejerce la docencia, me permite relacionarme con investigación, porque se generan procesos de investigación y de investigación-acción. Cuando hacemos un proceso de autoevaluación nuestra, como nuestra fuerza que es nuestro rol docente, estamos haciendo un proceso de autoevaluación, y ese proceso de autoevaluación puede generar una investigación-acción. También se comunica con la vinculación. ¿Por qué? Porque a través de la docencia más la investigación nosotros nos podemos comunicar y vincular con distintas casas de estudio o centros de investigación, por ejemplo con Córdoba, con Buenos Aires, con Mendoza, con otras provincias de orden nacional o de orden internacional de países vecinos, y con el servicio de manera permanente, porque a lo mejor algo que podemos tener nosotros y a lo mejor no cuenta Catamarca o a la inversa, también podemos atender esos servicios que son requeridos por la sociedad. Entonces, actúan cada uno de estos espacios como vasos comunicantes, están en permanente comunicación, pero a su vez, si bien están como vasos comunicantes, yo les digo siempre, están eslabonados todos estos momentos, también cada uno de ellos se ejerce gestión. Porque la docencia, para hacer docencia, necesitamos hacer gestión. El solo hecho de revisar la infraestructura edilicia, el mobiliario, el equipamiento de laboratorios, el equipamiento de recursos instruccionales, todo eso se llama gestión. Lo mismo la investigación, cuanto más la investigación, porque la investigación permanentemente, en muchas oportunidades requiere de drogas, requiere de laboratorios especiales, de equipos especiales. Entonces eso se necesita gestión, y gestión local y gestión extra local. ¿Por qué? Porque necesitamos consultar con los gobiernos provinciales, gobiernos municipales y gobernaciones de las distintas regiones de nuestra República Argentina. Y lo mismo pasa con la extensión y el servicio. Vale decir que la gestión está presente y coronando cada uno de estos elementos que son los pilares del hacer universitario. Siempre el hacer universitario cuenta y se asienta en estos cimientos que no pueden desaparecer. Son riquísimos estos cimientos. Vamos a continuar. Muy bien. Pero nosotros, acá, que si bien hemos hablado de los 4 pilares, nosotros vamos a hacer base, en este caso, en este pilar que es justamente, voy a volver al anterior, que es la docencia, y en este caso la docencia de posgrado. Pero una docencia de posgrado que no se agota en ustedes, porque ustedes van a hacer después lo que están desarrollando, el rol de guías, de orientadores en el proceso formativo del futuro médico. Entonces, es esencial que conozcan precisamente en qué se asienta la docencia. La docencia se asienta justamente en estos aspectos pedagógicos. Y para este aspecto pedagógico tenemos 3 grandes aspectos, que son educación, aprendizaje y conducta. Vamos a entrar a ver educación de manera sintética. Vamos a partir de considerar al hombre como un ser que es una unidad biopsicosocial. Vale decir que allí se asienta justamente lo biológico, lo psicológico y las actitudes que entra en lo psicosocial. Es decir, ese hombre es el que se tiene que formar, y para formarse tiene que saber aprender, saber ser, saber estar. El saber aprender, porque ustedes como docentes los van a guiar para que él pueda conseguir ese aprendizaje, pero lo van a guiar, lo van a orientar.
pero a su vez no se agota en el aprendizaje solamente de los conocimientos, de las competencias que exige justamente desarrollar en cada uno de los alumnos durante toda la carrera, sino que va más allá de las competencias o habilidades manuales de diagnosticar, ya sea un diagnóstico diferencial, un diagnóstico básico, no, sino que va mucho más allá. ¿Por qué? Porque deben tener claro las consideraciones éticas, se debe tener claro con cuál escala de valores vamos a orientar justamente a ese alumno, que es alumno nada menos ni nada más que de la carrera de medicina. Acordémonos que ese alumno futuro médico después va a tener que intervenir en esa relación médico, paciente, familia, comunidad. No podemos hablar de la relación médico-paciente solamente. ¿Por qué? Porque ese paciente está inserto en una familia. A su vez, esa familia forma parte de una comunidad. Por lo tanto, es esencial esa relación. Pero después vamos a ir adentrándonos más en esa diferenciación. Y el saber estar, ¿por qué? El saber ser y saber estar, ¿por qué? El saber ser porque toda persona necesita conocerse a sí mismo para poder actuar. Conocer cuál es su misión como estudiante y luego como futuro médico. Y por otro lado, saber estar, bueno, si bien ahora me conozco, sé hasta dónde puedo llegar, que eso también es ser humilde de decir, bueno, esto es lo que yo puedo hacer, hasta aquí puedo llegar, y saber reconocer cuáles son sus potencialidades. Bien, y el saber estar es el saber convivir en sociedad, con sus pares y con aquellos que no son sus pares, con aquellos que son pacientes o familia del paciente, que a veces no pertenecen a una comunidad central, a una comunidad capitalina, sino pertenecen a una comunidad del campo, que a veces tienen su propio lenguaje. Por lo tanto, el médico, respetando esa idiosincrasia, debe aprender de ellos. Entonces allí viene justamente la humildad, el reconocerse hasta dónde puedo llegar, hasta cuáles son mis potencialidades y hasta dónde he llegado con la facultad de medicina en lo cual me he formado o en la cual me he formado. ¿Qué es el aprendizaje? Es un proceso que dura toda la vida terrena. Desde el momento de nacimiento, incluso ahora dice que desde el vientre materno ya hay en ese simbiosis de madre e hijo hay ese conocimiento, y de allí que el niño viene actualmente tan adelantado, bueno, y que tiene a través justamente de esa educación que viene ya una vez nacido el niño, cómo puede llegar el proceso de aprendizaje. Viene toda esa educación paulatina, ese proceso de crecimiento, ese proceso de desarrollo. El crecimiento es la parte física, pero el desarrollo es la parte psíquica, la parte de los valores, la parte de las limitaciones que se pueden dar a las personas. Bueno, ese proceso de aprendizaje se da durante toda la vida, pero ese proceso está pautado por diferentes momentos de educación en base justamente al desarrollo de cada persona. Entonces tenemos un nivel inicial, que es el obligatorio, a pesar que ya hay una educación maternal, o sea que hay una educación que desde muy chiquitos lo mandan a guardería, que es la educación maternal, el momento de educación maternal que no es obligatorio, sí el inicial, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y nivel universitario. Muy bien. En el nivel inicial es el primer momento de socialización fuera de la familia. El nivel primario es se juntan primero el nivel social junto con las primeras letras hasta llegar al nivel secundario, que además es el nivel de
culturalización para seguir con el nivel universitario, que es el de nivel de formación ya en distintas líneas de la educación universitaria o con, ya sea universitaria, que puede ser con carreras de pregrado, de grado y de posgrado después. Así que vean ustedes todo esto y ¿por qué decimos que es un proceso? Porque es donde se adquieren conocimientos, se desarrollan habilidades y destrezas y se adquieren valores, ¿Puede actuar solamente la institución educativa? No, la familia tiene que estar consustanciada con esa educación. No pueden desligarse las familias de esa educación del niño, del adolescente, de la juventud. Debe haber también un acompañamiento de la familia en la educación, en la formación de ese niño, de ese adolescente, de ese joven. Bien, pero a su vez acá, en todo este proceso, sobre todo en la universidad, es donde se desarrollan las competencias. ¿Qué es la competencia? Donde se dan la síntesis operativa de los conocimientos, habilidades y destrezas y las actitudes. Entonces, a esa integración de esos tres elementos fundamentales es lo que llamamos competencia, o sea, el saber actuar ante una situación, sobre todo ustedes que son médicos, ante una situación ya sea de dificultad básica, de dificultad mediana o compleja aún. Y luego tenemos la conducta, que es la manera en que la persona ya actúa y se comporta a sí mismo o bien con sus semejantes. Asimismo, que es el saber ser y el saber actuar. Vale decir que estos tres puntos están íntimamente conectados y donde está presente las instituciones educativas y, por supuesto, las familias y la sociedad, porque el hombre no puede actuar solo, está dentro de una sociedad. Queremos hablar de algo más chico, hablemos de una comunidad, incluso de una vecindad. Entonces ya ven ustedes que no se agota justamente ni en la familia ni en la sociedad, sino que es totalmente una secuencia de acciones que debe iniciarse en la familia para ir entregándola, pero con su vinculación a las instituciones educativas en sus diferentes niveles. Entonces, de allí surge precisamente una palabra, que es la pedagogía por proyectos. Ya vamos a ver, porque va a seguir siendo una incógnita. Pedagogía por proyecto, ¿qué significará esto? No es nuevo. Si bien aparece como nuevo, algo novel dentro de la pedagogía, no es nuevo. Y lo vamos a ver en la segunda parte de este módulo, donde esto viene desde hace mucho tiempo atrás, sino que es el desglose de otra gran estrategia, que es el aprendizaje basado en problemas. Pero ya lo vamos a ir diagramando y se va a tratar en la segunda parte de este módulo. Bien, vale decir que ya hicimos la introducción a todo este marco educativo. Pero este marco educativo tiene dos palabras centrales, que son pedagogía y didáctica. Y vamos a ver qué quiere decir esto de pedagogía y didáctica. Seguramente ustedes lo conocen, lo han leído, pueden tomar como referencia diccionarios, pueden incluso entrevistar a pedagogos, a profesores de ciencia de la educación, a profesores que están en el nivel medio. Entonces, van a tener una orientación. A lo mejor no es la directamente adecuada para ustedes, pero más o menos van a poder nivelar a los conocimientos que ustedes necesitan. Por eso habíamos considerado necesario con Marta de presentárselos también a ustedes en este módulo, para que ya lo tengan incorporado al momento de desarrollar precisamente la pedagogía por proyecto. Y vamos a comenzar a decir lo siguiente. ¿De dónde viene la palabra pedagogía? En primer lugar, la tenemos que distinguir como una ciencia multidisciplinaria, porque se conecta con la psicología, con la sociología, con la antropología, y estudia, investiga sobre todo, teoriza sobre todo el proceso educativo, Tanto es así
Tanto es así que en la antigüedad muchas veces un cargo de docente en la antigüedad, bueno, era como una herencia, ¿no es cierto? Era por adquisición. El puesto de Pedro, bueno, lo podía dar a su hijo y se arreglaba para que quede su hijo, si tenía las condiciones, por supuesto, para que tome la posta de lo que dejaba su padre. Muy bien, eso era por adquisición, pero digamos por heredes, porque heredaba, pero en la actualidad es por adquisición. Es decir, si Pedro tiene su hijo que quiere ser docente, se tiene que preparar su hijo como docente. No porque yo haya sido docente, mi hijo ha aprendido de lo que yo le enseñé, pero no tiene la formación explícita de lo que necesita para enseñar. De allí es que le tiene que costar, de allí es la adquisición, de allí es lo que se denomina la formación teórico-práctica para ser docente de primaria, de nivel inicial, primaria, secundaria y obviamente de la universidad, en este caso concreto para ser docente en medicina, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito entonces? Reflexionar, teorizar sobre la práctica educativa. Todavía no ha surgido la práctica educativa en los distintos niveles y desarrollar cuál es la metodología y las teorías para mejorar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es por qué el proceso de enseñanza-aprendizaje? Para mejorar el proceso de formación, que se asienta obviamente en un proceso de enseñanza-aprendizaje que es con una continuidad sistemática, que responde a un proyecto pedagógico. No es porque yo quiera enseñar este capítulo y después voy a saltar al capítulo 10. No. Tiene que haber una secuencia de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto. Acuérdense de los métodos lógicos. Por más que estemos hablando de la parte pedagógica, no desaparece el valor de los métodos lógicos. Vale decir, insisto, se relaciona con la filosofía, sociología, antropología, psicología. Pero etimológicamente, ¿de dónde proviene? Es una palabra que viene del griego. Y de paidos, que quiere decir niño, y agogos o agein, que quiere conducir, guiar, y antiguamente se trataba en Grecia del esclavo, que era el encargado de llevar al niño a la escuela, a la institución educativa, o bien de prepararlo para cuando llegaba el maestro al domicilio, para que el maestro lo atienda. Actualmente es la ciencia de la educación, donde se encuentran los principios y bases de la educación justamente para el proceso formativo. Vamos a seguir. Vale decir, e insisto en esto, que se acopia con otras disciplinas, psicología, filosofía, sociología, antropología, a fin de comprender todo lo que es el gran fenómeno educativo que dura durante toda la vida. El objetivo es perfeccionar justamente la práctica de la enseñanza y con ello contribuir a realizar las distintas políticas educativas, a plantear las necesidades que tiene la sociedad, las necesidades en base a las demandas que hace la sociedad, a través de quienes, de las familias, de los barrios, si es una sociedad capitalina, si es una sociedad de campaña, esa sociedad de campaña, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las riquezas netas de esa campaña? ¿En qué puede contribuir esa campaña a la educación de la capital? ¿En qué va a contribuir la educación de la capital a la campaña? Esa es la interrelación. ¿Y saben qué se da acá? La vinculación y la transferencia. Bien. Luego tenemos la didáctica. La didáctica, a diferencia de la pedagogía, es la parte práctica de la pedagogía. Directamente ya se relaciona al proceso de enseñanza-aprendizaje en sí. Es tener en cuenta con qué métodos voy a enseñar,
cuáles van a ser los objetivos, cuáles van a ser los contenidos curriculares que yo voy a tener y voy a ser responsable de desarrollar ante los alumnos y que los alumnos aprendan. Y para cada uno de esos contenidos, de acuerdo a la naturaleza, al género al que pertenecen esos contenidos, de qué manera yo voy a seleccionar la metodología específica, me voy a relacionar con metodología tradicional, voy a utilizar estrategias metodológicas modernas, por ejemplo, la pedagogía por proyecto, voy a hacer una mixtura entre la metodología tradicional con la metodología moderna, ¿puedo prescindir de la metodología tradicional? Bueno, a todos estos interrogantes, en principio y de manera totalmente genérica, les decimos no prescindan nunca de la metodología tradicional. ¿Pueden hacer mixtura? Sí, deben hacer mixtura, pero sin prescindir de la metodología tradicional. Bien. ¿Qué quiere decir etimológicamente? Viene de didácticos, que es relativo a la enseñanza y al análisis, interacción entre docente-alumno, alumno-alumno, docente-docente, los contenidos curriculares, estrategia metodológica, recursos instruccionales. Yo para desarrollar estos contenidos, ¿con qué recursos tengo que actuar? ¿Cuáles son los recursos que poseo? ¿Qué me falta adquirir o que me presten de otras cátedras para que yo pueda utilizarlo a los efectos de desarrollar esos contenidos curriculares para que sean más comprensibles para el alumno? Esa tiene que ser una primerísima meta, que sea más fácil acercar los contenidos curriculares para que el alumno pueda comprender mejor. Y acá hay un elemento curioso. Hace mucho tiempo, y seguramente ustedes lo han vivido, nosotras sí lo hemos vivido, que en cada contenido curricular, desde el nivel primario, en un apartado del pizarrón, el maestro o los profesores hacían un vocabulario. Nosotros en la actualidad les decimos a todos los docentes, hagan el glosario propio de los contenidos curriculares de ustedes. Eso lo va a acercar muchísimo a los alumnos y a ustedes también para con los alumnos. Bien, el didácticos es apto para la enseñanza o lo relativo a la instrucción. Nosotros, más que instrucción, hablamos de enseñanza y educación. Es otra cosa distinta. La instrucción, y eso lo decimos permanentemente, es como si en estos tiempos en que hay, por ejemplo, ya los robots, se puede programar un robot y se lo programa con un monto de contenidos curriculares y se lo pone en acción. Entonces esa es la instrucción. La educación va mucho más allá. Va mucho más allá porque contempla las potencialidades del alumno a partir del perfil del alumno, contempla la formación del docente y dentro de esa formación del docente la actitud en el proceso de comunicación con el alumno y con sus pares. Entonces allí está la educación y que en esa educación están dos grandes áreas que son indisolubles, están estrechamente vinculadas, el área teórica y el área práctica. De allí la responsabilidad de ustedes, sobre todo como docentes de una carrera de medicina. Cuando desarrollen un contenido teórico, de inmediato ese contenido teórico acérquenle la parte práctica, o sea, todos los trabajos prácticos que quieren realizar respondiendo a esos contenidos teóricos. No salten de ese contenido teórico al contenido teórico de la 10ª unidad o de la 3ª unidad, porque se arma una brecha, se produce justamente una laguna que no hay interrelación entre los contenidos, entonces les resulta muy difícil a los alumnos. Y a eso agréguenle siempre el glosario que es indispensable para una mejor comprensión y adaptación del alumno a esos contenidos curriculares. Bueno, el concepto se vinculaba a la idea del arte o técnica a fin del saber hacer la educación, a fin de saber desarrollar el proceso educativo, o sea, la didáctica. Vamos a seguir avanzando en esto.
Vale decir, acá se presenta un proceso de triangulación. Fíjense, es interesante, es un dibujo simple donde por un lado tenemos el alumno. El alumno es el eje del proceso educativo, es el eje del proceso enseñanza-aprendizaje que va a permitir justamente responder a su proceso formativo. Y por otro lado tenemos el docente, que va a tener que actuar como guía, como facilitador y orientador de ese proceso de aprendizaje. De allí esas flechas que van de un lado y del otro. Pero solamente para comunicarse entre ellos dos, no, porque ambos van justamente a conseguir el logro de los contenidos curriculares, pero el logro memorístico no, es un logro comprensivo que tiene que dar cuenta precisamente de las competencias que van a desarrollar a través del desarrollo, y valga la redundancia, de esos contenidos curriculares. Pero para que haya ese desarrollo de las competencias de los contenidos curriculares, acá aparece algo muy importante, que se llama la selección de los contenidos curriculares. Porque no es cuestión de elaborar un programa de contenidos, tiene que haber una selección previa, es decir, desde dónde vamos a partir y hasta dónde vamos a llegar. ¿En base a qué? En base al perfil de los alumnos, a dónde está ubicada la materia, es decir, en qué lugar del currículum de la carrera está ubicada la materia, con qué aprendizaje ha llegado el alumno a esa materia, o sea, a los aprendizajes significativos, que después vamos a hablar de tales situaciones. Todo eso para realizar justamente la selección de los contenidos curriculares. No es solamente sentarnos como docentes a armar un programa del contenido de la materia A, B o C con todos los contenidos. Tenemos que saber cuáles son los contenidos que tienen que saber y saber aplicar cuando se reciban como médicos, el futuro médico, donde el futuro médico general. Entonces, ¿cuáles son los contenidos que tienen que aprender? ¿Y cuáles son los contenidos que van a ser base para carreras de posgrado? Es fundamental esa selección de contenidos curriculares. Todo este andamiaje, ¿para qué? Para el desarrollo de las competencias, que es lo que está justamente en el centro de este triángulo. Vamos a seguir avanzando. Bueno, y todo esto se da ¿en qué proceso? En el proceso educativo. Y es lo que hemos dicho al principio, pero para ir sintetizando, para que ustedes se den cuenta. ¿Qué es educación? Es un proceso que tiene en cuenta las distintas edades de la vida, etapas de la vida, a través de la cual se adquieren competencias que abarca lo cognoscitivo, psicomotriz y afectivo-volitivo. Vale decir que cuando ustedes hablen de competencia, no tienen que hablar de competencias cognoscitivas. La competencia engloba estos tres grandes apartados: lo cognoscitivo, lo psicomotriz y lo afectivo-volitivo. Este proceso engloba lo escolarizado y lo no escolarizado. Esto último tiene que ver con la parte de las personas que hacen solamente oficios, que pueden no estar escolarizados, que hacen muchas prácticas y van recibiendo distintas orientaciones, distintas enseñanzas y adquiriendo justamente para la faz laboral. Ahora, para la diplomatura nos vamos a quedar con la educación en ciencias de la salud como un proceso continuo de aprendizaje donde se va a englobar la docencia, investigación, extensión, servicio y gestión. Y dentro de extensión, obviamente, con lo que hemos visto recién, vinculación y transferencia. Y la gestión, que son los pilares que constituyen precisamente ese entramado del hacer universitario. El aprendizaje es siempre un aspecto dinámico de todo proceso educativo. No podemos hablar de aprendizaje si no lo consideramos un aspecto dinámico. Ningún aprendizaje es estático, ningún aprendizaje. Por lo tanto, para
impactar en el desarrollo de habilidades de destreza y va a alcanzar también a los valores, que era la escala de valores que hemos iniciado en el desarrollo de este módulo. Esa escala de valores que es fundamental, sobre todo para la consideración ética, para el manejo exterior que va a impactar luego en la labor, en la tarea laboral del futuro médico. No vamos a hablar eso con futuro médico como alumno, pero en la última etapa, cuando van a hacer las prácticas, cuando van a hacer una guardia, lógicamente que tienen que dar cuenta de esa formación ética. No puede haber la formación de un médico si no tomamos esa consideración ética. Es fundamental para el tratamiento, la comunicación entre ellos y para el tratamiento entre los alumnos y entre docentes y alumnos. No olviden esto. Luego, los valores donde se manifiesta la experiencia de cada persona. Ahora, el proceso de aprendizaje se da, lo hemos dicho, a lo largo de la vida y abarca tanto la parte teórica como la parte práctica y se desarrolla allí el proceso de integración. Actualmente es justamente una palabra que está muy en boga. Se habla, hay 3 grandes etapas. La número 1, que es el proceso de relación. Esto un alumno de la primaria, ya en el último ciclo de la primaria, lo tiene que ir alcanzando. El proceso de relacionar una cosa con otra. Justamente este proceso de relación y aumenta articulación en el nivel medio. Y en el nivel superior, tanto universitario como no universitario, tenemos ya la presencia de los 3 procesos: relación, articulación e integración. Por eso es de que hablamos de competencia, porque justamente en el proceso del desarrollo de las competencias ya se tiene que dar el proceso de integración de manera clara y definida. Ya se tiene que haber superado la relación y la articulación. Es precisamente hacer pie en el proceso de integración. Y la conducta son las respuestas de las personas en relación a su entorno, justamente, y a la presencia o a la relación o ausencia de estímulo. Eso también es lo que va a incidir justamente la conducta en la motivación. Y la motivación va a incidir en el proceso de aprendizaje. Y fíjense ustedes acá, que cuando hablamos de motivación, tanto en el docente como motivación en el alumno. Es decir, que el docente no está exento de ese proceso de motivación. ¿Y cuántas veces hemos visto docentes que es como si estuvieran desmotivados? Van a dar una clase, pero están como desmotivados. No, tienen que llevar la energía, justamente la puesta como una consigna esencial en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que tienen que estimular a los alumnos. Solamente vamos a poder estimularlos, llegar a los alumnos a través de la facilitación, a través de la pasión que se pone en enseñar, pero no podemos poner pasión si solamente nos manejamos con terminología difícil que a veces ni el mismo docente sabe explicarla. Entonces, de allí surge también la importancia del glosario. Vamos a continuar. Y acá surge otra palabra que ya le he venido repitiendo, pero acá vamos a ver algo concreto porque nos vamos a remitir justamente a la competencia en materia de salud, o sea, de la ciencia de la salud, en este caso de medicina, y es la relación que existe entre comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Básicamente le decimos que la comunicación está íntimamente relacionada al proceso de enseñanza-aprendizaje y mucho más a la comunicación en salud, que es lo que va a dar como consecuencia la competencia profesional, que comprende conocimiento, comprensión, aplicación, las técnicas, habilidades y destreza, y el compromiso ético, donde está justamente los valores que venimos hablando desde el comienzo. Bueno, vamos a ver. Bueno, continuamos con una parte muy importante cuando hablamos de competencias profesionales en salud. Educar para
formar médicos y formar profesionales de la salud implica una responsabilidad enorme, porque tiene que ver con la vida, y las carreras de la salud han sido consideradas carreras de riesgo, y los profesionales deben ser de excelencia. Había una serie de disposiciones importantes en relación a cómo formar a los profesionales y cuántos formar. Ustedes, como carrera nueva, deben tener seguramente un grupo manejable y pequeño de alumnos, y eso es importantísimo, es muy valioso, porque en la masividad no es fácil formar en las competencias para la formación de los profesionales de la salud. Necesitamos un contacto y una comunicación directa, cercana con cada uno de los alumnos que estamos formando. Bueno, y en base a ello, fíjense que cuando hablamos de las competencias profesionales en salud, es muy complejo, y hemos decidido diagramarlo en forma de una flor con 6 pétalos para llegar a la excelencia profesional. Entonces vamos a empezar por las competencias comunicativas, que está acá arriba. Entonces vamos a ver justamente qué importante es una buena comunicación. Se habla mucho de la comunicación actualmente en nuestra sociedad y de las problemáticas que trae la comunicación con la tecnología, donde decimos que creemos que estamos muy comunicados a través de los celulares, las redes sociales, los diferentes, las computadoras, pero a la vez estamos a veces incomunicados en la comunicación directa, presencial o virtual, pero directa, entre las personas que estamos participando de, digamos, ese espacio para comunicarnos. Entonces, qué importante es pensar qué pasa en una clase con los alumnos, qué pasa en una entrevista con los pacientes o con el paciente y su familia, qué pasa en un trabajo grupal o en un desarrollo de proyectos cuando estamos en grupo trabajando, qué pasa entre los colegas. Bueno, son momentos importantes de comunicativos que es muy necesario repensarlos y pensar cómo favorecemos la comunicación. Y una regla básica es, por un lado, lo que les decía Luchi, un lenguaje sencillo, directo, un glosario. Los alumnos deben conocer el significado de las palabras, el vocabulario científico técnico. Entonces, en cada una de las materias hay un vocabulario específico de términos técnicos, científicos, que deben estar perfectamente definidos y que los puedan usar con absoluta naturalidad, pero sabiendo qué significan, el significado de esos términos. Así como nosotros hoy, Luchi lo ha desarrollado, qué diferencias hay entre pedagogía y didáctica, qué es la educación, qué es la conducta. También en cada una de las materias, en anatomía, en histología, en fisiología, en biología, también poder definir los conceptos básicos de las materias. Entonces van a llegar a poder tener comprensión de aquello que están aprendiendo los alumnos, y ustedes tranquilidad de que están enseñando adecuadamente y que llegan a algo que es muy importante en las competencias comunicativas, que es llegar a significados compartidos. Porque a veces uno cree que llega, pero dijo algo que la otra, el interlocutor, o los alumnos, o los colegas no lo captaron, o lo captaron desde otro lugar. Entonces, llegar a comprender aquello que se está de alguna manera desarrollando y explicando, y poder llegar a significados válidos, es muy importante, y es muy importante comprobarlo. Entonces, el compartir significados es una parte sustancial del aprendizaje en todas las etapas de la vida, pero especialmente en la universidad. Entonces, la comunicación sustancial, y vamos a ver en profundidad cuando veamos las características del aprendizaje significativo también en el próximo encuentro, qué pasa y por qué es tan importante y cómo se logra esa comprensión
y esa asimilación de los conceptos y lograr las competencias que queremos lograr. Vamos a seguir con el pétalo, que es trabajo en equipo, que está acá. Bueno, es indispensable. Seguro que ustedes han formado un equipo de trabajo entre los docentes, especialmente del ciclo básico en este momento en la carrera, y están trabajando juntos por cátedras o por años o por ciclo. Entonces, ese trabajo en equipo es indispensable desde el punto de vista de los docentes para poder llegar a plantear proyectos compartidos que puedan llegar a la articulación, a la integración. Y a la vez también tenemos que promover el trabajo en equipo de nuestros alumnos. Entonces, ¿cómo trabajan los alumnos? ¿Cómo hacen la búsqueda de información? ¿Cómo llegan a hacer algunas entrevistas a informantes claves? ¿Cómo hacen una observación en terreno? ¿Qué es lo que pueden haber discutido en grupo, en equipo, sobre la bibliografía? ¿Con qué material se han quedado como el más importante y por qué? Entonces, todo ello tiene que ver con ese trabajo en equipo, que es un trabajo generalmente muy rico en cuanto a los aportes de cada uno de los integrantes, donde el producto es mucho mejor que si cada uno lo hiciera de manera individual. Entonces, un clima de trabajo comunicativo, armónico, de poder escuchar al otro y poder colaborar, de colaboración, el aprendizaje colaborativo, estamos hablando también, es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, el clima de trabajo que se crea debe ser un clima, digamos, de mucha armonía, de mucho respeto y de ayuda entre todos, para poder llegar a tener buenos resultados. Y eso se refleja también en el trabajo de los alumnos, en los aprendizajes de los alumnos y en la misma ayuda que ellos se brinden durante sus estudios, durante la carrera. Vamos a ver este nuevo pétalo acá, que es gestión, organización, administración. Bueno, Luchi les habló bastante de ello cuando hablamos de los pilares universitarios, y tenemos que pensar que en el lugar que ocupemos, ya seamos el profesor encargado de la materia, ya seamos un profesor adjunto, un jefe de trabajos prácticos o un auxiliar docente, estamos todos realizando tareas de gestión para que las cosas se desarrollen. Entonces, la organización, la administración, cómo se va a desarrollar, en qué espacios, con qué tiempos, con qué ayuda, con qué instrumentos, con qué recursos didácticos, en cuántas veces por semana, en qué horarios, respetando los horarios de las otras materias. Que no haya superposición horaria, por ejemplo, sino que haya incluso la posibilidad de poder articular. Si vienen de otra materia, que los alumnos puedan también opinar sobre qué es lo que vieron y tratar de ver cómo se puede ir estableciendo relaciones y articulaciones para que después lleguen a la integración. Entonces, todo eso tiene que ver con la gestión. Y la gestión viene tanto desde arriba, desde la cabeza, desde decano de facultad, desde secretario de posgrado, desde director de carrera, hasta desde profesor titular o encargado de cátedra, hasta el ayudante auxiliar docente graduado, y hasta, si es que ustedes ya están teniendo, no lo sabemos, el ayudante estudiantil, que son figuras importantes porque tienen un doble rol. Son alumnos y docentes. Entonces sirven de puente, de guía, justamente para ayudar a los alumnos en las dificultades que tengan, o dudas, o problemas, y para acercarse a los docentes también para ver cuáles son las posibilidades de ayuda como docentes, para cómo colaborar con la docencia. Generalmente esos auxiliares estudiantiles también hacen algunas veces, participan en investigación, participan también en extensión, en servicio,
en transferencia, o sea que es un rol muy rico y que si está creado en buena hora y si no para pensarlo. Bueno, la administración fundamental, fíjense que ahora hay muchos programas informáticos que a veces nos ayudan y a veces nos obstaculizan. Entonces la Universidad Nacional de Tucumán tiene programas informáticos para la inscripción de los alumnos de grado y de posgrado, y de allí se desprenden otros programas más. Esto nos da una gran riqueza porque nos permite tener en general todo digitalizado, pero a la vez nos lentifica a veces hasta que la información está cargada. Bueno, son situaciones que tienen que ver con lo administrativo, pero que una vez que todo ello está en el sistema, es muy directo y fácil, y ustedes lo deben manejar, ya poder obtener información suponiendo de qué materias está cursando este alumno en su carrera, cuáles tiene aprobadas, cuáles regularizadas, cuáles debe recursar, por ejemplo, y qué pasa con las correlatividades también. Bueno, otro aspecto importante, otro pétalo, que es fundamental en nuestra formación como profesionales de la salud, el cuidado de la salud colectiva. Bueno, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos también salud pública, la salud de la comunidad. Entonces, empezar desde nuestra propia institución hacia la comunidad. Entonces, es un principio fundamental en la formación de los profesionales de la salud pensar en el cuidado de la salud poblacional. Entonces, estar cerca de los ministerios de salud, cerca de las campañas municipales y provinciales de vacunación, de cuidado, de atención, de alerta frente a, por ejemplo, estos momentos tan fríos que estamos viviendo, o estos cambios climáticos tan bruscos, y qué está pasando con el tema de las vacunaciones, qué está pasando con algunas situaciones de enfermedades que se creían que ya no las íbamos a tener y las tenemos nuevamente, y la gran pregunta si hay que volver a hacer una campaña de vacunación o no, o cómo de alguna manera hay que prevenir. Bueno, esto es fundamental entonces, el tema de la salud pública, y que esté instaurado en la formación de nuestros alumnos esta preocupación, esta toma de conciencia, esta importancia sobre la salud de la población en general y en particular en sus propios lugares donde viven. Vamos a este pétalo: pensamiento creativo y gestión del conocimiento. Bueno, este es fundamental y un desafío en nuestra época. Justamente nosotros pensamos que cuántas innovaciones que tenemos, y estamos en la época del cambio. Si hay algo que nos caracteriza en este momento en la sociedad, es el cambio en tantas cosas que están ocurriendo, y que es a veces diario y pavoroso, y nos tenemos que acostumbrar, porque aparecen nuevas posibilidades y nuevas situaciones que en algunos casos son beneficiosas y las debemos aprovechar, por ejemplo, vinculadas con la tecnología, vinculados con los avances médicos en el diagnóstico por imágenes, vinculadas con la cirugía y la robótica, por ejemplo, y vinculadas con el diagnóstico en general por imágenes, y con tantas posibilidades a distancia de poder actuar. Y a la vez también pueden ser importantes la gestión del conocimiento en cuanto a conocer y dar a conocer sobre nuestras investigaciones, y también tener cuidado con aquellas fuentes de información que sean realmente fidedignas y que sean serias, los orígenes de la información, para poder estar tranquilos de que estamos realmente con la información adecuada en relación a los temas que estamos desarrollando. Pero la gestión del conocimiento es fundamental, y nos podemos dar, es como una gran tranquilidad que a través de Internet podemos tener acceso a bibliotecas científicas del mundo. Entonces, cuando necesitamos consultar algún tema, podemos acceder
a las últimas publicaciones, a libros clásicos, a autores muy conocidos y ver qué pasa con esas situaciones, ese cuadro clínico, esa enfermedad, esa situación de salud pública en otras partes del mundo. Y eso es como muy importante, esto de gestión del conocimiento, tanto para poder acceder al conocimiento como también para poder difundir el conocimiento que nosotros estamos de alguna manera elaborando, descubriendo, desarrollando en nuestras propias cátedras. Fíjense que cuando decimos también gestión del conocimiento, pensemos en la investigación. Decíamos que otro de los pilares del hacer universitario es la investigación. Y la experiencia nuestra es que, en general en todas las cátedras hay algún desarrollo de investigación a través de proyectos o programas. Los alumnos están muy motivados cuando se enteran a través de los docentes qué investigación están haciendo esos docentes. Es una investigación clínica, una investigación básica, qué tipo de investigación es una investigación en salud pública, pero en general cuando se enteran y a veces participan de las investigaciones. Y si no participan, por lo menos contarles qué se está haciendo y cuáles son los resultados. Para ellos es muy apasionante. La experiencia nuestra es que en general, cuando conocen las líneas de investigación de la cátedra o las líneas de investigación del departamento o de las diferentes cátedras del año que están cursando, generalmente quedan como con gran curiosidad y con deseos de participar en los proyectos. Y está la categoría del alumno, que se puede incluir en un proyecto y participar como alumno investigador. Y que son de gran ayuda, por ejemplo, para hacer encuestas, para aplicar encuestas o entrevistas. Entrevistas estructuradas, por ejemplo, o encuestas a grupos de alumnos, como así también para la búsqueda bibliográfica. Entonces, es un área muy importante dentro de la gestión del conocimiento. Bueno, y acá tenemos otro aspecto que Luchi resaltó muchísimo, que las competencias éticas. En nuestra sociedad, en estos momentos, es un desafío enorme, es una necesidad, un compromiso que tenemos los docentes de formar justamente esto de la ética en nuestra formación y los principios básicos de la ética y especialmente de la bioética para poder ser profesionales realmente dignos. Entonces la responsabilidad social, el trato al paciente, el respeto, el trato igual, porque no podemos diferenciar. Nos llegan experiencias, fui al hospital y después de tenerme esperando 4 horas me dijeron que el médico no venía. Bueno, es una falta de respeto hacia la persona que está enferma y está esperando en una cola o sentada en un pasillo esperando. Entonces, todas estas cuestiones son fundamentales, tanto en el trato con los alumnos como en el trato con los pacientes. Y los alumnos lo viven a través de lo que ven en los docentes y a través de sus visitas a los centros de salud, tanto a los centros de atención primaria como a los hospitales, como en general a veces también en las escuelas. Cómo se respetan los principios éticos, cómo se respetan en los grupos y entre ellos. Bueno, todo ello, y todavía podríamos seguir agregando y vamos a agregar algo más también en nuestro próximo encuentro, tiene que ver justamente con la excelencia profesional, las competencias de los profesionales de la salud. Bueno, y particularmente entonces la competencia comunicacional, ¿qué facilita? ¿En qué nos ayuda? Primero, facilita la relación del docente con el alumno y con los alumnos, ¿sí? Porque cada alumno recibe y a la vez puede emitir, ser un emisor, un receptor y emisor de un mensaje, o con un grupo de alumnos. Nos dirigimos también a grupos de alumnos. También facilita la relación docente-docente,
porque estamos comunicados con los docentes de la cátedra. Generalmente hay un equipo, por lo menos 2, o puede haber más, depende, y docentes de otras materias con las que podemos conversar y conocer cómo están desarrollando ellos sus contenidos y sus materias y qué dificultades tienen y qué aciertos, qué está pasando. La relación alumno-alumno, los alumnos entre sí, o sea, promover esa relación entre los alumnos para que puedan trabajar juntos, para que puedan trabajar en equipos y para que puedan en grupos y para que puedan colaborar entre ellos para seguir adelante en, digamos, los diferentes proyectos. Y fíjense que hay unos actores muy importantes que tenemos nosotros, particularmente los docentes de las ciencias de la salud, que es el personal administrativo. Porque en otras carreras que no son de la salud, el personal administrativo generalmente hace un trabajo administrativo de planillas muy simple. Y el personal administrativo nuestro en general, el trabajo es más complejo. Porque generalmente muchos de ellos en el ciclo clínico especialmente están ubicados en hospitales. Entonces tienen un trabajo en el hospital y en la cátedra. Entonces es un doble trabajo que realizan y que tiene que ser, hay que ver cómo estarán organizados. Posiblemente ustedes esta etapa van a llegar pronto, no está todavía, pero para pensarla es muy importante cómo el personal administrativo está formado y trata a los alumnos y trata a los docentes y favorece el desarrollo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la cátedra, el proceso de evaluación con los alumnos y que haya un trato igualitario para todos y respeto para todos y ningún tipo de discriminación de los alumnos. Entonces nos parece eso fundamental. Bueno, ¿qué pasa en la redacción? ¿Qué se facilita? Acá estamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la competencia comunicacional. ¿Podríamos pensar en un proceso de enseñanza-aprendizaje sin poder acudir a la comunicación? Sería prácticamente imposible, porque así sea con la lectura o con algún tipo de material que le llegue al alumno, hay una comunicación. Alguien elaboró eso, que luego será de alguna manera leído, pensado, asimilado, a lo mejor criticado, algunos conceptos recuperados por el alumno. Entonces es muy importante pensar cómo las competencias comunicacionales adecuadas facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, y quiero repetir este concepto fundamental para nosotros, que es llegar a poder tener significados compartidos. Y bueno, y la concreción del aprendizaje significativo, que es otro aspecto sustancial de las competencias comunicativas. Porque el aprendizaje significativo, así como tenemos los pilares en que se desarrolla y se asienta la universidad y el aprendizaje en general, la vida universitaria, también tenemos un pilar en qué tipo de aprendizaje queremos lograr en nuestros alumnos, y es el aprendizaje significativo. O sea, con comprensión, con asimilación, que lo que yo aprendo quedó dentro mío y es parte de mí. Y no lo olvido, aunque el tiempo pase. Sigue siendo parte de mi ser, y cuando tenga que lo necesite, lo pueda usar. Entonces, porque está asimilado, está comprendido y pasó a ser parte mía, y entonces puedo tener a futuro un juicio crítico, poder realizar muy buenos diagnósticos clínicos y una muy buena desempeño profesional en función de ese aprendizaje significativo, que es la base de el aprender. Vamos a desarrollar eso después con tiempo, porque vamos a ver el papel del alumno, el papel del docente, el papel de los contenidos, para poder entender un poquito más cómo se logra.
simplemente decirles que las carreras de la salud y especialmente medicina es una carrera muy extensa, con muchísimos contenidos que hay que aprender. Entonces, lo que les decía Luchi, muy importante seleccionar, en el caso de los docentes, cuáles son los contenidos primordiales, sustanciales para el grado, para un médico general, y cuáles contenidos deben ir al posgrado, para no saturar a nuestros alumnos. Y los contenidos del grado sí deben estar muy bien aprendidos, muy bien comprendidos, muy bien diferenciados y muy bien, digamos, integrados, para poder realmente llegar a decir, bueno, me sirven para poder seguir avanzando en mi formación como médico. Todo eso tiene que ver con el aprendizaje de los contenidos curriculares de cada materia. Es así, porque son como ramas de un árbol, pero esas ramas que están sueltitas así en el tronco, vienen todas del mismo tronco. Y entonces ese tronco reúne todo eso y les da la savia para que esas ramas de alguna manera florezcan y den frutos. Entonces los frutos serán seguramente profesionales muy bien formados y dignos para una sociedad que los necesita. Decimos, la universidad debe cumplir un rol fundamental de formar profesionales, y los profesionales tienen que ser los mejores profesionales, y los profesionales de la salud tienen que ser de excelencia. Entonces, los docentes tenemos que ser de excelencia. Es la manera de transmitir, porque somos modelos frente a nuestros alumnos. Así que todo lo que podamos hacer para hacerlo mejor de lo que debemos hacer es un granito de arena importante en la formación de nuestros alumnos. Creemos que eso es, digamos, un elemento fundamental. Bueno, vamos a continuar ahora con Luchi, con la parte de proyectos. Vamos a continuar entonces. Nosotros al comienzo habíamos dicho que tenemos que entrar en la pedagogía por proyectos. Bueno, esta es la hora precisamente de decir, bueno, ¿qué es eso de un proyecto? Bueno, viene del latín proiectus, que es primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace, a veces como prueba o como fuente. La fuente es precisamente este link. Pero vamos a avanzar. Vamos a elaborar un proyecto. En principio, tenemos que un proyecto es un conjunto de procedimientos que se van articulando, se van entrelazando entre sí. ¿Para qué? Para definir una situación inicial o para la solución, abarcar la solución de un problema. O bien, para diseñar una propuesta que al organizarla se va a superarla a esa ya como propuesta. Por lo tanto, hacer un proyecto, ¿qué es lo que requiere? Capacidad para imaginar o representar la situación. Ahí acá no se nota la parte esta, ordenar. Capacidad para imaginar o representar la situación deseada, para ordenar racionalmente las acciones y recursos para arribar a la situación deseada. Entonces, ¿qué implica elaborar un proyecto? Diseñar por escrito el contexto con el cual se va a trabajar. Por otro lado, fijar metas claras, justamente precisando lo que se quiere realizar y lo que se quiere obtener. Solamente teniendo en cuenta esto quiere decir de que hay que prever los objetivos y las metas. Por lo tanto, a partir de prever esos objetivos y metas, también proponer las estrategias que vamos a utilizar, lógicamente, para obtener esas metas y para que luego desarrollar las acciones que conduzcan a la obtención de esos resultados que queremos alcanzar. El resultado de esa situación planteada, ya sea o problema. ¿Cuáles son las ventajas que nos trae justamente el diseño y la ejecución o el desarrollo de un proyecto? En primer lugar, va
vamos a tener que individualizar las situaciones planteadas en un problema. Eso va a pasar con la pedagogía por proyecto. Para ello vamos a tener que explicitar los contenidos con los cuales vamos a tener que trabajar, las actividades, como así también plantear los recursos. En tercer lugar, va a permitir y va a facilitar controlar el grado de avance de todos esos elementos que estamos desarrollando y a ver qué estamos logrando, qué es lo que tenemos que retroceder para asegurar que eso que estamos desarrollando sí nos permita alcanzar las metas. Vale decir que partir el fundamental partir de un proyecto es tener en cuenta fundamentalmente la viabilidad, que se pueda realizar realmente el proyecto, o sea, la viabilización de ese proyecto. ¿Qué queremos decir cuando decimos que un proyecto es viable? En que los aspectos a considerar y analizar en su operación partan de un problema concreto. Tiene que partir todo proyecto de un problema que ubicamos como situación que hay que resolver. En segundo lugar, que en este caso tiene que ser un problema de salud. En segundo lugar, permite que se ejecute con los recursos humanos de los cuales disponemos. No tenemos que empezar a buscar con qué recursos humanos. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando planteemos un proyecto pedagógico que va a tener que ser un problema pedagógico, pero justamente centralizado, cuyo anclaje sea la salud, un problema de salud. Y luego identificar el grupo o persona a quienes va referido ese proyecto. En cuarto lugar, la parte de los contenidos enunciados en el problema y aprovechar los recursos técnicos y económicos de los cuales disponemos. Vale decir que en ese problema tienen que presentarse los contenidos en los cuales nosotros queremos desarrollar y que los alumnos lo comprendan. Pero ese problema tiene que ser realizado teniendo en cuenta qué parte de contenidos del programa que hemos realizado queremos realizar a través de un proyecto. ¿Cuáles son los componentes? Los componentes que debe tener todo proyecto son los siguientes. Tenemos que hacer un diagnóstico en principio. Vale decir, ese diagnóstico ¿de dónde va a partir? Del análisis del programa de contenido que tenemos que desarrollar. Pero en ese diagnóstico y conocimiento de todos y cada uno de los contenidos que tenemos que desarrollar, paralelamente tenemos que tener en cuenta el perfil de los alumnos. Al realizar el diagnóstico tenemos que ser plenamente conscientes qué perfil de alumnos tenemos, cuáles son las necesidades de los alumnos. Y volvemos a lo que hemos dicho en la primera parte, en qué materia en qué momento del currículum está ubicada nuestra materia. ¿Van a poder los alumnos comprender problemas de tal naturaleza? ¿Con qué materiales vamos a tener que trabajar? Este problema lo vamos a trabajar fuera del aula, lo vamos a tener que trabajar en un laboratorio, lo vamos a tener que trabajar en un circuito de la comunidad a través de visitas domiciliares, lo vamos a tener que trabajar a este problema dentro de un CAPS, o sea, de un centro de primer nivel de atención, en un hospital. ¿De qué complejidad del hospital? Para ello vamos a tener que pedir justamente autorización para entrar en ese hospital. ¿Con cuántos alumnos vamos a ir? ¿Cómo vamos a distribuir a esos alumnos para la resolución de ese problema? Justificar o fundamentar ese problema, o sea, el proyecto lo tenemos que fundamentar, lo tenemos que justificar. En tercer lugar, vamos a tener que elaborar objetivos y que esos objetivos nos van a ayudar a conseguir tales metas. Y esos objetivos, ¿con qué porcentaje de metas vamos a conseguir? O vamos a tener esos objetivos nos van a permitir solamente abarcar hasta tal aspecto de las metas.
las otras metas vamos a tener que proponer otros objetivos mucho más profundos, mucho más complejos. Por eso tenemos que tener en cuenta, al plantear un problema pedagógico, decir hasta qué momento vamos a poder desarrollar con estos objetivos. Y estos objetivos nos van a permitir alcanzar tales metas. Ahora, muchas veces, aún así, en vez de alcanzar el 100% de las metas planteadas, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque hay ciertas limitaciones. Cuando nosotros hablamos de limitaciones, son situaciones externas a nosotros como docentes o externas a los alumnos. Son situaciones que tenemos que ver con la parte de salud poblacional o bien con los permisos que tenemos que alcanzar de cada uno de los hospitales o centros de atención. Y ahí la importancia de identificar a la población destinataria de ese problema. Acá vamos a tener que tener dos poblaciones destinatarias en el problema pedagógico. Por un lado, la población destinataria directa de aprendizaje, de proceso de enseñanza-aprendizaje, son los alumnos. Pero cuando decimos población destinataria de aprendizaje, tenemos que tener en cuenta que nosotros como docentes también vamos a aprender de ellos. Y tenemos que sincerarnos en ese sentido. Y para ello tenemos que hacer sendas reuniones de docentes, de todos los docentes, para decir, señores, nosotros tenemos que estar dispuestos a aprender de los alumnos, porque muchas veces son los alumnos los que nos van a traer las situaciones que van a generar los problemas. Y luego también son los alumnos los que van a aprender la parte teórica y la parte práctica. Explicitación de las actividades. Eso, al ser un problema, no están escritas en ningún libro. Cuando ustedes se encuentran y tienen que realizar un problema de salud, de ese problema van a surgir la necesidad de actividades, de plantear las actividades. Vale decir que las actividades van a ser directamente recreación de ustedes, creadas por ustedes, no están planteadas en ningún libro. Puede ser que haya orientaciones en algunos libros, pero así como ustedes la necesitan en virtud del problema, la tienen que hacer ustedes. Distribución de responsabilidades y funciones. Todo problema requiere que cada una de las actividades planteadas seamos responsables también de determinar, bueno, usted, doctor, tiene tales potencialidades, por lo tanto es importante que pueda tener esta responsabilidad y con estas funciones. Eso en cada uno de los pasos, de acuerdo al problema que hayan redactado y de acuerdo a las actividades que hayan planteado. Más aún, muchas veces dentro de esas actividades que hayan planteado pueden venir que ustedes hagan propuestas a los docentes, a ver, ¿qué les parece de este tema? Además de las actividades que nosotros hemos propuesto, vamos a separar en grupos. Cada grupo va a determinar alguna actividad que se puede plantear de acuerdo al problema que hemos realizado. ¿Qué recursos o insumos nos van a hacer falta? Y ahí también viene la actividad de los docentes y actividad de los alumnos por grupo. Ellos también pueden aportar, hacer ricos aportes en este sentido. Luego tenemos un cronograma para ejecutarlo. Y acá viene la pedagogía por proyecto, que es un poco el aprendizaje basado por problemas. ¿Por qué? Porque un problema, es decir, la actividad pedagógica por problema, necesitamos un tiempo que muchas veces es escaso en el periodo lectivo. Cada materia tiene un espacio concreto y entonces tenemos que saber bien si tales, temas que está planteado en el programa, estos temas vamos a seleccionar para trabajarlo con la pedagogía por proyecto. Y estos otros temas los vamos a trabajar, por ejemplo, con estrategias metodológicas tradicionales o innovadoras, pero sin entrar a la pedagogía por proyectos. Y luego el monitoreo y evaluación, que eso es permanente. Ese monitoreo y evaluación acá tiene dos vertientes. Una, la que hacen los docentes, desde el profesor titular, que
va a monitorear qué es lo que va alcanzando cada uno de los docentes, jefes de trabajos prácticos, ayudantes de primera, que son muchas veces jefes de trabajos prácticos de dedicación simple, pero que tienen hasta 5 años de antigüedad como profesionales médicos. Pero el monitoreo también lo pueden hacer los alumnos. ¿En qué sentido? Puntualidad del docente, la respuesta que ha tenido el docente cuando han ido a hacerle alguna pregunta, es decir, de qué manera han visto la disposición del docente para responder de manera directa o encaminarlo para una respuesta que ellos mismos le encuentren. Es decir, que hay de las dos líneas, de las dos vertientes, del propio docente y del alumno. Y luego la evaluación que puede ser un proceso de autoevaluación de los propios docentes cuando se reúnen en las reuniones de cátedra para decir, bueno, ¿cuáles son los logros que vamos alcanzando? Y puede ser la evaluación de los alumnos, es decir, cómo ven la pedagogía por proyecto desde la perspectiva del alumno. ¿Cómo les resultó a los alumnos esa actividad llamada problema, el desarrollo de ese problema, y en qué manera ha incidido, ha impactado, le ha facilitado, le traumatizó el proceso de aprendizaje, le facilitó la entrevista con los docentes? Los docentes han estado prestos para recibirlo a los alumnos, a proyectar otros horarios fuera del horario de clase, o han sido reticentes en hacer o dar otros horarios para consulta, para dar una nueva orientación. Todos esos aspectos van a aparecer precisamente en una pedagogía por problema. Vamos a partir del diagnóstico. Análisis de la situación inicial sobre la que se quiere trabajar, señalando tanto los aspectos positivos como los negativos. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Problemas pedagógicos. ¿En qué van a consistir? Esos problemas pedagógicos tenemos que tener presente. Puede haber trabajo grupal. El disparador va a ser siempre un problema de salud, y ese problema debe estar pensado por todos los docentes, teniendo como marco de referencia sustantivo el programa de contenidos curriculares que ustedes han presentado a las autoridades de la institución y que se han comprometido bajo firma de desarrollar esos contenidos curriculares y con qué estrategias desarrollarlos. Entrevistas informantes clave. Ese problema va a necesitar de entrevistas informantes clave que pueda orientar a los docentes y también a los alumnos. Pero los docentes, ¿qué función van a tener justamente en entrevistas informantes clave? A entrevistarse con colegas y decirles, prepararlos para decirles, miren, ustedes van a recibir a alumnos porque tienen tal tema que desarrollar y ustedes son expertos en estos temas y les van a hacer preguntas porque ellos van a traer problemas para desarrollar. Y la revisión bibliográfica. No pueden prescindir de la bibliografía. Así como decimos nosotros que no pueden prescindir de las estrategias tradicionales o innovadoras, no pueden prescindir de la bibliografía. Pero el punto de partida para el estudio y consideración de los contenidos abordantes debe ser siempre presentarse en el problema. Vamos a continuar. Planteo y ejecución del problema. Acá tenemos que el planteo y ejecución, ¿qué va a exigir? Primero, hacer un análisis y jerarquizar los contenidos. En esta jerarquización de contenidos, primero tienen que partir de un problema básico, sencillo, que eso sirva de motivación para ustedes como docentes y de motivación para los alumnos para incursionar en esa nueva forma de aprender. ¿Por qué? Porque si ustedes comienzan a realizar un problema ya con dificultades mayores, el alumno se va a desanimar, porque no encuentra el camino correcto para enfocar y desarrollar o tener soluciones a ese problema. Entonces, es un consejo nuestro, serio, que elijan un problema simple, justamente que va a servir como un tipo prueba, a ver de qué manera ustedes
ustedes reaccionan ante esa nueva técnica justamente para el proceso de enseñanza-aprendizaje y de qué manera han conseguido la motivación de los alumnos. Ahí entra justamente secuenciar las distintas dificultades que traen aparejado ese programa de contenido. Por supuesto que nosotros entendemos que ustedes como docentes ya deben haber elaborado ese programa de contenidos teniendo en cuenta de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto. Y luego tienen que entrar a la justificación y fundamentación. El problema debe ser breve, de manera clara, y cuáles son los motivos que han generado que ustedes realicen ese problema, ese proyecto, y el porqué de ese proyecto. El porqué es simple, siempre va a ser simple. Ustedes van a trabajar con este problema, pero este problema ha generado tal proyecto. ¿Para qué? Para aprendizaje de tales contenidos y puestos esos contenidos de manera clara, concreta, específica. Y así como de manera clara, concreta y específica le estamos diciendo, le tienen que decir a sus alumnos y a su vez a los informantes clave o a los centros de atención primaria u hospitales de campaña que puedan ir los alumnos. Tienen que formular objetivos y metas, es decir, definir cuáles son los objetivos, el por qué quieren entrar a aprender, que los alumnos aprendan con ese problema, es justamente para aprender tales y tales contenidos. Eso tiene que estar perfectamente definido. ¿Y cuáles son las metas que van a alcanzar? Bueno, que esos contenidos sí tienen que aprenderlo el 100%, porque eso van a ser materia de evaluación luego, de una evaluación que se llama sumativa, que va a ser para certificar que han aprendido, han conseguido desarrollar las competencias previstas para cada uno de los capítulos o unidades en que ustedes han organizado el programa. Por lo tanto, deben redactarse en términos justamente precisos, de modo que puedan después modificarse, y esos objetivos deben ser conocidos por los alumnos. El alumno debe conocer qué objetivo tenemos que lograr con ese proyecto, con ese programa que pedagógicamente ustedes le van a llamar la pedagogía por proyecto. Y con ese problema van a conseguir el conocimiento de esos contenidos, lograr el aprendizaje significativo de esos contenidos, que después vamos a entrar en ese tema del aprendizaje significativo. Bueno, vamos a ver ese problema que debe tener en cuenta, o ese proyecto. Identificación de la población destinataria, cuáles van a ser los alumnos. Los alumnos que lógicamente deben tener en cuenta que esos alumnos, ustedes deben conocer su perfil, hasta dónde pueden llegar. Fíjense que es interesante acá, si van a adoptar la pedagogía por problemas, por más que no lo hagan en todo el programa, pero sí deben conocer qué capacidades tienen los alumnos. Más aún, si ustedes trabajan con pocos alumnos, deben conocer cuáles son sus formas de aprendizaje, cuántas horas destinan al aprendizaje, es decir, averiguar sobre la identidad y la capacidad de esos alumnos. En segundo lugar, van a tener que conseguir que esos alumnos logren adaptarse y logren congeniar con ese problema. Y acá es fundamental para esos problemas determinar justamente el glosario para resolver el problema. Acá lo tienen ustedes. Luego, la definición de estrategia y las actividades a realizar, que ya lo hemos manifestado, cómo lograr los objetivos, qué se necesitan alcanzar los estudiantes, y luego de las actividades, cómo van a ser formuladas. Esas actividades deben tener pertinencia con los objetivos y con los contenidos curriculares, obviamente, y cuáles son los resultados que se esperan lograr.
la distribución de responsabilidades y funciones, que es lo que ya hemos visto, y la utilización de los recursos e insumos, que tiene que ver netamente con cada una de las actividades. Tienen que estar interrelacionadas para esta actividad, estos recursos y, lógicamente, estos insumos. Partir siempre de recursos e insumos que tenemos, no salir a comprar urgente porque muchas veces no se tienen las posibilidades, ni la institución tiene posibilidades y a veces mucho menos los alumnos. Y el cronograma de ejecución. Y acá viene lo que le decía al comienzo, que es el problema. Es muy linda la pedagogía por problema. ¿Por qué? Porque invita al alumno a ir participando en su proceso de aprendizaje. Es aprender a aprender, a partir de contenidos concretos que es dado por el profesor y que necesitan aprenderlo para llegar a ser médicos. Es una parte, una secuencia, pero el problema radica, y es otro problema, el que demanda un tiempo extendido al que uno está acostumbrado con una clase teórica, con una clase práctica, donde tienen un tiempo determinado, a veces de 1 hora y media, hasta de 2 horas. En un aprendizaje por la pedagogía por proyecto es un tiempo extendido, que tienen que tener los alumnos para poder realizar, si queremos determinar que ese alumno venga ya con ese contenido aprendido, a través de esa incursión que la van a hacer en un centro de atención primaria, en un hospital con informantes clave. Entonces es un tiempo más extendido. Allí no se delimita a 2 horas, a 1 hora y media, incluso a 3 horas. Lleva mucho más tiempo. Por lo tanto, requiere un ejercicio de parte del docente y de parte de los alumnos. Bueno, y necesitamos instancias, obviamente, de monitoreo y evaluación. Esa resolución del proyecto necesita un monitoreo y evaluación. Y ese monitoreo es cuando el alumno vuelve a clase, va dando cuenta de lo que va averiguando, de lo que han entendido, de lo que no han entendido, que ahí tiene la gran responsabilidad los docentes de asesorarlos, porque no crean que todo es muy simple. Quizá el primer problema sí le va a resultar fácil porque ustedes se lo van a hacer fácil, pero acordémonos que en medicina vamos de lo simple a lo complejo, va a haber situaciones complejas, por lo tanto el alumno va a necesitar un apoyo mucho más importante de ustedes para que resuelvan esa situación que la han traído no del aula, sino de la comunidad. Entonces, por favor, hay que pensarlo bien al problema. El problema no puede ser hecho por solamente el titular, el profesor asociado o adjunto. Todos tienen que realmente pertenecer y ser los realizadores del problema. Vamos a continuar. Y no se asusten, porque a veces ustedes, cuando vuelven los alumnos y dan cuenta de las situaciones que se le han presentado, ahí surge un nuevo problema, que muchas veces tienen que dar ahí la solución y no volverlos a mandar a la comunidad. ¿Y por qué darle la solución allí? Porque no pueden extenderse más en el tiempo, si no, no van a agotar el tratamiento de todos los contenidos curriculares que ustedes han presentado. Pero sí los animamos a que hagan esta experiencia porque es preciosa y sobre todo por el movimiento que tienen los alumnos, que les encanta, pero en tanto y en cuanto ustedes piensen bien el problema que les van a dar. ¿Cuáles son los indicadores? Bueno, ya hemos dicho, esto lo van a tener ustedes de manera permanente, que es como una suerte de síntesis de todo lo que hemos visto. Por otro lado, esto debemos tener en cuenta. Bueno, era lo que recién lo decíamos. Los proyectos plantean problemas que pueden ser resueltos desde un área del saber. No pueden ser resueltos siempre desde un área de saber. Necesitan de la concurrencia, a lo mejor un problema de clínica necesita de la concurrencia de la bioquímica, de la histología. ¿Por qué no de la fisiología? La fisiología es la que va a estar presente durante todo el trayecto formativo.
educativos. No pueden prescindir de la fisiología, no pueden prescindir de la anatomía normal, no pueden prescindir de la semiología, ¿para qué decir de la ética? Entonces, todas esas cosas deben tener en cuenta. Realizar un proyecto institucional de materia, cátedra, a partir de situaciones y problemas, significa poner en marcha todos los recursos con que cuenta la institución, desde la docencia, investigación, extensión, servicio y gestión. Y por lo tanto, el diseño, ejecución de un proyecto implica una labor en equipo. No es de un docente, sino de todos los docentes. Y permanentemente estar dispuesto también desde el decano o decana, en el caso de ustedes, de la secretaria de posgrado de ustedes, justamente de Sonia, que es la responsable justamente de toda esta parte de diplomaturas. Entonces, todos estos elementos, estos recursos humanos van a tener que estar disponibles para cuando uno haga un proyecto y mande a los alumnos a ver en la comunidad o bien en los centros de salud. Muy bien. Y esto creo que esto es para tener en cuenta. Todos estos procesos educativos nos transforman en finos y delicados cultivadores de la educación a nivel de posgrado y ser factores de cambio, pero en beneficio de la comunidad. Eso hemos puesto y luego tiene la bibliografía que está puesta, algunos aspectos y lo que ustedes quieran consultar después para abarcar la tarea que se les va a dar. Bueno, con esto les damos las gracias por abarcar este primer tramo de pedagogía de proyecto, iniciándolos por lo menos en la parte de la palabra, pedagogía por proyecto, pero que hemos hecho todo un andamiaje que desde recordar la definición de universidad. Muchas gracias por haber participado de este encuentro, de esta primera parte de este módulo de pedagogía por proyectos. Bueno, también agradecerles por haber participado y esperamos que la clase les sea de utilidad, motivadora, interesante y que pueda abrir, digamos, un camino de búsqueda en el rol docente para poder ser mejores docentes utilizando justamente la pedagogía por proyecto en los casos en los que se pueda. Muchas gracias. Bueno.